Yo quiero compartirle la palabra de Dios y quiero decirle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Es a través de la Biblia que usted y yo conocemos el carácter de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios. Es la Biblia la que nos lo revela. El Señor Jesús dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ella halláis la vida eterna, mas no sabéis que ellas, las Escrituras, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos fue dada para que usted y yo conociéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cuál quiere Dios que sea nuestro carácter? ¿Cuál es la actitud que Dios desea que haya en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas? Pues la palabra de Dios nos capacita para eso. El salmista dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Ahora, hermano, yo hoy quiero hablarle acerca de un hombre de la Biblia. De un hombre de la Biblia que está en la palabra de Dios y que podamos tomar de la vida de este hombre algunos ejemplos para nosotros. Quiero hablarle acerca de el rey Josafat. El rey Josafat. ¿Cuántos han oído hablar de Josafat? ¿Cuántos han leído en su Biblia sobre el rey Josafat? Muy bien. Ahora, yo quiero que aprendamos un poco acerca de quién era este hombre llamado Josafat. Venga conmigo a la Biblia, al segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 20, en los versos 31 y 32, nos da un resumen de lo que era la vida de Josafat. Así, ¿lo tiene conmigo? Reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino, ¿de quién, hermano? Asa, su padre, sin apartarse de él. Lea conmigo lo que termina: haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿cómo era Josafat según este texto? Un hombre recto que anduvo haciéndolo bien delante de los ojos de Jehová. Y eso es muy importante, hermano, porque la Biblia dice que no vale quien se exalta a sí mismo, sino aquel a quien Dios exalta. Porque yo puedo decir un montón de cosas. Yo puedo decir que puedo jugar mejor fútbol que cualquiera. Puedo decir que soy más inteligente que cualquiera. Pero esa realidad podría estar muy lejos de la verdad. Pero cuando Dios dice algo de alguien, eso es verdad. Y dice la Biblia que delante de los ojos de Dios, Josafat fue un hombre íntegro, que no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. El nombre Josafat, de hecho, significa el que Dios levanta, o aquel a quien Dios le hace justicia. Y ese es el rey Josafat. Ahora, ¿por qué era este hombre tan recto? Aprendamos 3 razones por las cuales Dios lo llama un hombre recto, un hombre honorable, un hombre decente, un hombre íntegro para con Dios. La Biblia enseña, en primer lugar, que Josafat anduvo en los caminos de David y no fue idólatra, sino que se mantuvo fiel adorando al Señor. Venga conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. ¿Qué significa que Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre? Que no cometió el error que David cometió de ser adúltero. Si usted ve la vida de David, el reinado de David se divide en tres partes, ahí en segundo de Samuel: la vida íntegra de David, la caída de David y los problemas de David. Pues Josafat imitó a David en la primera parte. Fue justo, fue recto, fue un hombre conforme al corazón de Dios, y sobre todo no fue idólatra. Dice el verso 4: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Ahora, ¿por qué Dios dice que Josafat era un hombre bueno? Bueno, porque Josafat era un hombre que estaba rehuyendo a adorar ídolos, rehuyendo a servir a dioses extranjeros, y estaba buscando a Dios en su vida personal. Como hombre, él estaba buscando a Dios. Él estaba siendo fiel y no estaba adorando a Baal, no estaba adorando a Asera, a Astarot, a Nimrod, a ninguno de esos dioses paganos. Estaba adorando a Dios. En segundo lugar, Josafat guió al pueblo de Dios a adorar a Dios. Si viene conmigo al verso 7 y 9, capítulo 17 de Crónicas, versos 7 y 9, dice la Escritura:
al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué, hermano? Dice, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo, ¿qué cosa tenían consigo? El libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ahora, fíjese bien, ¿por qué Josafat es un rey íntegro? ¿Por qué Dios dice que Josafat hizo lo bueno? Bueno, en primer lugar, porque no se inclinó delante de los ídolos. El verso 6 dice que no solo no cayó él en la idolatría de 2 de Crónicas 17, sino que quebró las imágenes que habían en el país y limpió la tierra de idolatría. Por eso es un hombre íntegro. En segundo lugar, es un hombre íntegro delante de Dios porque enseñó la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Es el único rey que yo encuentro, además de Josías y de Ezequías, y hay 16 reyes en Judá y 21 reyes en Israel. Es el único rey que yo encuentro que mandó a los príncipes a enseñar la palabra de Dios. Él envió la ley de Dios a decirle, miren, vayan y enseñen cómo se sirve a Dios. Que la gente no conoce a Dios, vayan y prediquen la palabra de Dios, vayan y enseñen la palabra de Dios. Este hombre tenía un alto concepto del culto a Dios, y él restauró el culto de Dios. En tercer lugar, Josafat fue un rey bueno porque fue un rey laborioso, responsable, y promovió la justicia en el pueblo de Dios. Ahora, está bien porque Josafat es un hombre íntegro y porque guía a la gente a servir a Dios, pero no solo eso. En su trabajo como rey es responsable, es cuidadoso y es laborioso. Mire, qué triste es que hay personas que son tan honradas y que nunca han robado, pero son haraganes o son irresponsables y se conforman con decir, denme el trabajo que yo nunca he robado, pero tampoco ha trabajado. Entonces, Josafat es íntegro, pero también es laborioso, responsable. Es un hombre que cumple la palabra por la cual fue puesto como rey. Hermano, yo quiero que usted cambie su concepto de lo que son los gobernantes. La Biblia le da al lugar de gobernante el lugar de servidor del pueblo. La palabra bíblica ministro en realidad es la palabra diácono, en griego diáconos, que significa el que sirve las mesas. Entonces nuestros gobernantes en realidad son servidores de Dios para servir al pueblo de Dios. Si lo hacen bien o lo hacen mal, ellos le van a dar cuenta a Dios, y la justicia de esta tierra también va a actuar sobre ellos. Pero yo quiero que usted tenga claro esto: los gobernantes son servidores, no son reyes ni son dueños del pueblo. Al menos así es en la palabra de Dios. Y Josafat, aparte de que es íntegro, aparte de que guía a la gente a buscar a Dios, también es un rey trabajador, responsable. Mire el capítulo 19 de 2 de Crónicas, en los versos 4 al 7. Mire la actitud de este hombre. Dice, habitó pues Josafat, lo tiene, en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora mire, él tenía su capital en Jerusalén, su casa presidencial, su palacio real, pero daba la vuelta al pueblo, estaba recorriendo Israel, guiándolos a buscar a Dios. Era un hombre laborioso, no era un rey que estuviera engordándose, apacentándose a sí mismo, disfrutando de ser rey. Estaba buscando a Dios y estaba trabajando como el puesto que Dios le había dado, el deber que Dios le había dado. Dice el verso 5: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. El verso 19 dice, bueno, el 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos levitas y sacerdotes y de los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas
y volvieron a Jerusalén. Verso 9, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Ahora, fíjese bien, este hombre en su vida personal es íntegro, no se inclina delante de los ídolos. Como rey guía al pueblo de Dios a buscar a Dios, y como rey cumple sus labores administrativas reorganizando al pueblo, poniendo gobernadores, poniendo jueces para que haya justicia. Pero como yo le decía, en la Biblia nadie es perfecto sino solo el Señor. Y Josafat comete errores, sí, y comete básicamente en su reinado 2 errores. En realidad es el mismo error, pero en 2 ocasiones distintas. ¿Y sabe cuál fue el error de Josafat? Las malas amistades. Se hizo de malas amistades. En segundo de Crónicas, siempre le dije que no lo perdiera, capítulo 18, versos del 1 al 2. Dice la Biblia: tenía pues Josafat, ¿qué tenía, hermano? Riquezas y gloria. ¿Cuánto, hermano? En abundancia. Y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab, que era el rey de Israel, mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Ahora, ¿quién es Acab? Es el rey del pueblo de Israel. Recuerdan que el pueblo de Israel en sí se dividió en 2 pequeños reinos: el reino de Israel en el norte y el reino del sur, Judá. Y Josafat es el rey de Judá en Jerusalén. Ahora se hace amigo del rey de Israel, y el rey de Israel es una mala persona, es un hombre idólatra, es pecador, es violento, es ladrón, era un asesino. Habían matado a un hombre llamado Nabot por la ambición de quedarse con su tierra. La esposa de Acab es una de las mujeres más temidas en la Biblia, tan temida que se menciona en el libro de Apocalipsis como en la influencia que destruye la iglesia: Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. Y Josafat, siendo un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre fiel. Fíjese que Josafat es uno de los pocos reyes monógamos que hay en la Biblia. Ahora, se hace amigo de un hombre perverso, y de ahí le viene todo lo malo, hermano. De ahí le viene todo lo malo. Fíjese, si viene conmigo también al capítulo 19, verso 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente o el profeta Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿qué le dijo? Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ¿qué pasa, hermano? ¿Ha salido qué? De la presencia de Jehová, ¿qué cosa? Ira contra ti. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Si este hombre era recto, si este hombre era temeroso de Dios, siguió al pueblo a adorar a Dios, si cumplió su papel como rey, ¿sabe qué pasó? Se hizo amigos de gente que Dios aborrecía y que ellos aborrecían a Dios. Y mire, a Josafat no le fue nada bien por andar con ellos. Mire, primero leímos en el verso 18 que fue a pelear a Ramot de Galaad. Casi lo matan, hermano. Mire, él va con el rey Acab y se levanta un profeta, Micaías. Vamos a hablar un día de él. Y les dice: miren, yo vi a este pueblo como ovejas sin pastor. Y le dice el rey: y a mí, no, a ti te vi muerto, le dice. Y entonces el rey Acab, hermano, como era pícaro, se cambió de ropa y se puso ropa de soldado y mandó a Josafat vestido de rey. Y el rey de Siria, con quien tenían la guerra, les dijo a sus soldados: no me toquen a nadie, solo maten al rey. Y el bendito de Acab, hermano, vestido de soldado, nadie le hizo caso. ¿A quién cree que casi matan? A Josafat, porque el vestido de rey lo rodearon, y cuando lo iban a matar, él clamó a Dios y Dios los desvió a los sirios, y Josafat escapó asustado, porque por andar con malas compañías casi lo matan. Después, con el hijo de Acab hizo amistad también, y se hicieron socios de negocios, un hombre de Dios con un impío. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios. Y se hicieron socios. ¿Y sabe qué pasó, hermano, cuando se hicieron socios? Dice la Biblia que habían construido barcos. Y habían construido barcos para negociar. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Como a Dios no le agradó eso, Dios destruyó las naves y perdió todo. Entonces Josafat era un hombre íntegro, amaba a Dios, guió al pueblo en adoración, no cayó en ídolos, fue un hombre que estableció justicia, pero tenía sus errores. ¿Qué errores? Le gustaba tener malas amistades. Amigo de Acab.
Y Dios lo reprende. Tú amas a los que odian a Dios. ¿Sabe que este hombre Josafat, cuando Acab lo invita a la guerra, ¿sabe qué le contesta? Tu pueblo es como mi pueblo, tus caballos son como mis caballos y tú eres como yo, vamos a pelear. Mentira, no eran iguales. Josafat era un hombre de Dios y Acab era un idólatra, un pecador, un ladrón y un asesino. Pero envuelto en la amistad, Josafat dijo, no hombre, si soy igual a este, igualito que este soy. Y no eran iguales. Pero eso es lo que pasa cuando corrompemos nuestro corazón y empezamos a crear un lazo con personas que nos apartan de Dios. Y decimos, no, si yo soy igualito a este, que se embola, que le pega a la mujer, que le engaña, igualito a él soy yo. Y no somos iguales, porque fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora, Josafat, hermano, también fue un adorador. Fue un hombre que sabía adorar y además lo usaba Dios para dar palabra de Dios. Mire, la vida de Josafat tampoco fue fácil. Fíjese que un día estaba en paz, en el mejor momento de su reino, y se juntó una multitud horrible para atacarlo. A tal punto, hermano, que él se dirigió donde Dios. Mire, usted sabe cómo somos los hombres de duros y de presumidos. Nos pegamos un martillazo y nos dice la esposa, ¿te dolió, amor? No, no me dolió. ¿Te duele, amor? No, no me duele. ¿Querés que vayamos al doctor? No, ¿para qué? Fíjese qué tremendo con este hombre, con Josafat. Hermano, llega un momento cuando ve esa multitud tan grande encima de él. ¿Sabe lo que hace este hombre con humildad? Se postra delante de Dios y le dice, Señor, Señor, delante de esta multitud tan grande yo no sé qué hacer. Por eso me humillo delante de ti. Y Dios lo salvó. Josafat era un hombre recto, amaba a Dios, guió al pueblo a adorar a Dios y tuvo sus problemas también. ¿Cuál fue la caída de Josafat? Le decía, las malas amistades. Era recto en todo, era un hombre amoroso, enamorado de Dios, enamorado de su trabajo, tenía una buena familia. Pero ¿cuál fue su problema? Las malas amistades. Las malas amistades. Ahora, yo quiero sacar de la vida de Josafat algunos principios importantes que usted y yo podemos aprender de este hombre de Dios. Recordando el principio que leíamos al comienzo, que lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestro propio provecho. Amén. Ahora, yo quiero sacar 4 principios o 3 principios importantes sobre la vida de Josafat. En primer lugar, yo quiero resaltar la importancia que Dios nos da como padres para formar a nuestros hijos. Mire, hay algo que usted y yo no podemos evitar. Dios nos dio la responsabilidad de formar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y mis hijos, después de que yo muera, están llamados a amar y a servir a Dios cuando yo ya no esté en esta tierra. Y si hay algo que la vida de Josafat ejemplifica, es el efecto que la formación que un padre y el ejemplo que un padre le da a sus hijos tiene en la vida de su descendencia. Usted tiene que saber algo. Usted es administrador de los hijos que Dios le dio. No es el dueño de sus hijos. Sus hijos son de Dios. Y nuestro deber es prepararle a nuestros hijos una vida íntegra de amor a Dios y de servicio a Dios. Mire, yo conocí un hombre que era un hombre inteligente, planificador, empezó a ahorrar, tenía un buen trabajo, era un alto rango del gobierno. Y empezó a trabajar y a pensar y a ahorrar dinero y compró una casa en Estados Unidos. Y le decían, ¿por qué compró una casa en Estados Unidos? Tengo un plan. Muy bien, después de que pagó la casa en Estados Unidos, comenzó cuando sus hijos eran chiquititos a pagar la educación universitaria en Estados Unidos. Sus 3 o 4 hijos tenían ya una casa donde vivir y una universidad cercana a esa casa con sus estudios pagados. Pero nunca se preocupó de buscar a Dios. Y nunca se preocupó de darles un buen ejemplo. Tenía más esposas que Salomón este hombre. ¿Y sabe qué pasó? Su primer hijo, su primera hija fue, estudió, volvió. Y lo primero que hizo al venir profesional, salirse de la casa porque no quería estar con él. La segunda hija se fue, al segundo semestre de estar en Estados Unidos vino embarazada. El tercer hijo estudió, se graduó, se fue a vivir a otro país y ninguno de sus hijos quería estar con él. Ahora él les había dado todo, sí, pero nunca se ocupó
de decirles a sus hijos que el sentido verdadero de la vida es servir a Cristo Jesús. Pero nunca pensó en que esta vida no es lo único que existe, sino que hay una eternidad. Y usted y yo de Josafat debemos aprender un ejemplo: el valor que la educación que nuestros padres nos dan y la que damos como padres tiene en la vida espiritual de los hijos. Debemos formar a nuestros hijos. ¿Por qué se lo digo? Venga conmigo siempre a 2 de Crónicas 20, en el verso 32. Dice: y anduvo en el camino de Asa, que dice ahí, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿En el camino de quién anduvo Josafat? De su padre. Mire que no dice anduvo en el camino de Dios, anduvo en el camino de su padre, porque su padre fue el que le guió en el camino del Señor. Ahora usted tiene que saber, hermano, que nosotros estamos llamados a tener una formación así, que nuestros hijos vean a Dios en nosotros. Y que mire, hermano, que usted invierta tiempo en formar a sus hijos, porque sus hijos van a andar en sus caminos. De parte de Josafat yo aprendo el primer ejemplo, es el valor que Asa marcó en su hijo. Aprendas ese versículo, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjese que estaba oyendo a un pastor que decía que la palabra hebrea que usa instruyes es una palabra que significa entrena, así como un boxeador o un atleta se entrena para hacer lo bueno. Entonces dice él que ellos se fueron a vivir al campo, dice este pastor, se fueron a vivir al campo, y entonces sus hijos estaban emocionados por correr en el bosque, bañar en un lago, y tiraban la puerta de la casa, ¡plá! Y entonces él se dio cuenta que ellos estaban actuando mal y se fue a parar a la puerta de la casa. Y cada vez que ellos tiraban la puerta, le dice: hey, un momentito, muchacho, regrésese y ponga la puerta suave. Y dice que el hijo iba corriendo y ¡plá! No, regrésese y hágalo 5 veces para que se acostumbre. Ciérrela suavecito, ciérrela suavecito. ¿Saben qué resultó? Dice él: ahora a mi hijo se lo puede venir comiendo un oso del bosque, y él, antes de entrar a la casa, va a abrir suavecito y va a cerrar la puerta suavecito. Ahora, eso es lo que la palabra de Dios enseña, y eso es algo que usted y yo tenemos que empezar a tomar en serio. Marcamos la vida de nuestros hijos. Yo quiero que sepa esto: la iglesia no es la encargada de formar espiritualmente a sus hijos, es usted. Y más que con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Ahora, en segundo lugar, segundo principio, la integridad delante de Dios nos pone en una posición de autoridad y de justicia. Se lo explico. 2 de Crónicas 20, del 10 al 12. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y los de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora déjeme explicarle. Moab y Amón eran los hijos de Lot. ¿Recuerda Lot, el sobrino de Abraham? Él destruyó Sodoma y Gomorra a Dios por el pecado, y a Lot le nacieron 2 hijos, Amón y Moab. Eran primos del pueblo de Israel. Entonces, cuando Israel llegó a la tierra prometida, Amón y Moab ya vivían ahí. ¿Y sabe qué dijo Dios? Moisés, no los toques, no entres a su pueblo. Son hijos de tu hermano, así que no los toques. No te metas con ellos, déjalos vivir en paz. Y el pueblo de Israel invadió toda la tierra santa, menos la posesión de Amón y de Moab. Pero en tiempo de Josafat, ellos se reúnen, un pueblo tremendo, y se reúnen con otro, el monte de Seir, fue un pueblo del monte de Seir, y van a atacar a Jerusalén. Hermano, sabe que a mí me llama la atención esto, porque a la gente buena le pasan cosas malas a veces. A veces usted y yo nos hemos hecho la idea de que si hacemos lo bueno, nada malo nos va a pasar. Eso no es bíblico. La promesa que más se repite en el Nuevo Testamento es: ustedes van a tener aflicción. El sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la formación que Dios nos da.
C.S. Lewis dijo: Dios nos habla todos los días, susurrándonos a través de nuestra conciencia, pero nos grita a través del dolor. Claro que el sufrimiento no es fácil, no, pero si usted lo piensa, cuando pasamos por la prueba salimos fortalecidos. Y esto le está pasando a Josafat. Es un hombre bueno, se pregunta por qué viene lo malo. No, busca a Dios en medio de la tribulación. Pero lo que quiero resaltar es esto: como Josafat había sido un hombre íntegro, tiene el valor de decirle a Dios: nosotros actuamos como tú nos lo pediste y ellos vienen mal, así que ayúdanos, Señor. El ser íntegro le da a usted una ubicación de autoridad. Le explico: cuando su hijo está rebelde y usted ve que su hijo no quiere nada de iglesia, y usted ve que su hijo más bien ya está oyendo música vulgar o música satánica ahí en el rock, y usted ve que su hijo aparentemente no tiene intención alguna de ser recto, de vivir como usted ha vivido. Si usted ha sido íntegro delante de Dios, si usted ha sido un hombre transparente, tiene el derecho, la autoridad y el peso moral de decirle a su hijo: tú me has visto y nunca me has visto vivir así. Sabes cómo he vivido, sabes cómo he manejado el hogar y sabes cómo he amado a Dios. Así que, hijo, vuélvase al camino recto. Pero ¿con qué autoridad le podemos hablar a un hijo o a alguien cuando nosotros mismos hemos sembrado mentiras? Esto no cambia. La Biblia dice: sembraron vientos, cosecharon tempestades. Eso dice la palabra de Dios. ¿Con qué autoridad un padre que fuma a escondidas le puede decir a su hijo: no fumes? ¿O con qué autoridad un hombre que es adúltero y que está por las esquinas escondido hablando por teléfono con sus amantes le va a decir a su hijo: sé santo, no engañes a tu esposa, no irrespetes a tu mamá, si él la está irrespetando? La integridad nos da autoridad y nos coloca en una posición de justicia. Usted puede decirle a alguien: puedo decirte esto porque yo nunca he robado. Nada se compara con su integridad. Jesús dijo: estén dispuestos a castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Entonces Josafat podía decirle a Dios: hemos obedecido tu palabra, ahora necesitamos que tú nos ayudes. Pero muchos de nosotros no nos atrevemos a pedirle algo a Dios porque tenemos 2 que 3 que no queremos que Dios nos vea. Y mejor sufrimos las mordidas, las heridas del diablo en lugar de venir a Dios, porque venir a Dios implica un cambio de vida que no estamos dispuestos a tener. ¿Me explico? ¿Sabe cuál es para mí el versículo más triste de la Biblia? ¿Sabe cuál es para mí el versículo más triste de toda la Biblia? Es aquel versículo de Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no la quisieron porque amaban más en la oscuridad. Jesús estaba ahí y con tal de esconder su pecado, muchos no lo buscaron. Entonces, hermano, la autoridad, la integridad nos da, hermano, autoridad y una posición de justicia. Entonces usted puede, mire, si usted es una esposa sometida, usted puede decirle a Dios: Señor, por obediencia a ti, yo me someto a mi esposo, ayúdame que cambie. Si usted es un hijo obediente y sus papás están cruelmente dañándolo, mire, prefiriendo a su hermano, qué triste es su hermano que un papá prefiera a un hermano suyo. Yo lo sé, a mí me preferían siempre. Mentira, hermano. Mentira, hermano. Ahora, eso es terrible, hermano, que lo prefieran a uno, eso es terrible. Ahora, hermano, usted si es un hijo obediente, usted perfectamente puede decirle al Señor: Señor, estoy honrando a mis padres, estoy obedeciendo a mis padres y yo quiero pedirte que hagas una obra en ellos, que me den permiso de ir a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, la integridad nos da justicia y nos da autoridad. Y por último, tercera lección que yo aprendo acerca de Josafat, es que el yugo desigual siempre tiene malas consecuencias. El yugo desigual siempre tiene malas consecuencias. Le adelantaba un poco lo que le pasó a Josafat. Hermano, se hizo amigo de Acab primero, y después no solo se hizo amigo, emparentó con él. O sea, casó a su hijo Joram con Atalía, la hija de Acab. Y quiere que le cuente el final de esa historia. Josafat, de buena gana,
casó a la hija del compadre con su hijo. ¿Y sabe qué pasó esa mujer Atalía? Cuando su hijo Ocosías murió en la guerra, agarró a todos sus nietos y los degolló a todos para usurpar ella el reino sin derecho alguno. Qué caro le estuvo a Josafat, hermano, haber hecho amistad con esta gente mala que le mataron a toda su descendencia. Esta mujer que era su nuera agarró a los nietos, hermano, a los hijos chiquitos y los degolló a todos, y ella se hizo reina. Gracias a Dios Josafat ya no podía verlo, estaba muerto, pero fue la consecuencia de su pecado. Yo pienso que debemos orar a Dios para que Dios levante esposos y esposas en la iglesia. Mire, para mí usted debe casarse con un cristiano. El problema es que, como les decía el sábado pasado, tenemos, hermano, concesiones. No quiero ningún mundano, Señor, que sea feo. Ahora, si es guapo, pues vamos a pensarlo, tal vez lo evangelizo. Pero la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, si usted le gusta a alguien y no es cristiano, ore por él para que Dios lo convierta, y entonces usted va a poder ser su esposa o su esposo. Pues nosotros vamos al revés, primero nos casamos y después queremos orar. Y mire, hermano, el yugo desigual tiene consecuencias duras. Le decía, primero a Josafat casi lo matan, después pierde su dinero, y después su nuera, cuando ve a su esposo muerto, mata a sus hijos y a sus nietos para quedarse ella como reina. Y yo me imagino que si en el cielo o en la tumba donde estaba Josafat, se ha de haber rascado la cabeza y decir: yo soy el responsable, yo metí el pecado y la maldad a mi casa. Hay una medida que nos puede aclarar cuánto usted puede ser amigo, socio de alguien que no es cristiano. Porque la Biblia dice que no debemos salir del mundo, no debemos salir del mundo. Pero entonces, ¿cuál es la medida en que yo puedo ser amigo de alguien o socio de alguien que no es cristiano? Se la voy a dar. Es en la medida en que yo soy influencia para él, pero él no es influencia para mí. Mientras yo, como hijo de Dios, ponga las pautas del negocio y de la sociedad y de la amistad, vamos bien. Pero si él es en la parte dominante, si se sube a su carro y usted le dice: ¿lo llevo, socio? Sí, y él le pone música de José Alfredo Jiménez y usted iba oyendo alabanza y usted se queda callado, hay un problema con esa amistad, porque usted ya no es influencia, él es influencia sobre usted. Y el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19 dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ahora, hay tres lecciones muy importantes acerca de Josafat. En primer lugar, el poder que tiene la formación que los padres damos. Eso es insustituible. Nadie va a hacer por sus hijos lo que usted hace: formarlos, amarlos, corregirlos. Eso es un don de Dios que va a dar fruto. En segundo lugar, la integridad delante de Dios nos da autoridad y nos da justicia. Usted puede pararse delante de Dios. Y mire, yo soy consciente de nuestros errores, soy consciente de nuestras debilidades, pero usted puede pararse delante de Dios y decirle: yo he tratado de obedecerte, Señor, yo he tratado de obedecerte y algo no está saliendo bien, ayúdame. Pero no tiene la conciencia negra, no tiene la conciencia cargada, sabe que ha estado en búsqueda de Dios. Y finalmente, el yugo desigual tiene terribles consecuencias.